Muy bien, entonces hemos empezado a mirar la parte de cómo Adam Smith define estos, digamos que ideas principales que nacen de su libro de los sentimientos morales, el cual era un libro básicamente de ética que empezó a explorar lo que significaba la condición humana. Recuerden que él estudió en Glasgow, en ese tiempo estaba estudiando, estaba dando clases y digamos que se centraba en la parte de lo que significaba la naturaleza humana, o sea, desde el punto de vista ético. Y él empieza de cierta forma a deducir o a generar aseveraciones a partir de lo que significa el egoísmo, y a partir de allí empieza a hablar de lo que significa una sociedad perfecta pensada desde lo que cada quien perseguía como interés individual. Igualmente, pues ya habíamos hablado de la visión del trabajo, les había dado un ejemplo, y habíamos hablado del análisis del precio como una parte de asignación de los diferentes recursos de lo que se produce en una sociedad como una forma más avanzada, diferente a las demás fases antes de lo que significa la creación misma del capitalismo. Todo ello, pues, de cierta forma, lo que pues termina generando es la parte de crecimiento económico, y entonces empieza, digamos que a pensarse en dos cosas principales, lo que es el derecho natural y el derecho a la propiedad. Este derecho natural, en la mayor parte de las discusiones que termina ejerciéndose, va asociado a cómo funcionan las cosas de forma natural, sin la intervención de nadie. De cierta forma, existe una asociación de cierta forma religiosa asociada a pensar de que existe algo que genera que todo se cree una armonía sin la intervención de ningún tipo de institución. De cierta forma, eso sería como la famosa mano invisible, que de cierta forma armoniza todo y todo sucede de una forma espontánea. Podría asociarse lo natural a algo espontáneo, algo que simplemente definió el creador y que simplemente el ser humano termina sin ningún esfuerzo siguiendo a partir de esa realidad divina que se ha creado. Igualmente podríamos pensar también que existe dentro de ese derecho natural una relación del individuo con el Estado, y este último tiene una relación con cada miembro. El derecho natural, pues ya lo habíamos dicho, está asociado a la mano invisible, y lo que significa esa mano invisible es una mano armonizadora que organiza y estructura un funcionamiento perfecto de lo que es básicamente la sociedad, dentro de sus formas de producción, dentro de sus formas de distribución, y dentro de, digamos que podamos decir, cada uno de los diferentes aspectos que hace que los seres humanos puedan satisfacer sus diferentes necesidades. Igualmente, dentro de esa parte, podríamos decir que la forma más clara de armonización está en la no intervención de los seres humanos. O sea, donde el ser humano mete la mano de acuerdo a ese pensamiento, pues simple y sencillamente se crea una distorsión que termina de cierta forma sometiéndolo. Por eso la mayor parte de los clásicos continúan con la idea de los fisiócratas, de algo que se llama el laissez-faire, laissez-passer, que es dejar hacer, dejar pasar, y en ese laissez-faire o libre cambio se determina simple y sencillamente la forma como la sociedad debe de funcionar. O sea, el Estado se ve de cierta forma como un estorbo que termina distorsionándolo todo, termina creando ruido y termina generando el funcionamiento de una sociedad de una forma no deseada. Para ello, digamos que en la otra parte que vamos a mirar, se van a crear o se van a materializar algunos elementos que están asociados simple y sencillamente a describir cómo el egoísmo de cierta forma genera un bienestar, genera básicamente esa armonización de la que hemos hablado hasta el momento.